Yo no estaba Fernando, bueno, allí mismo está una calle, conocida como, allí estuvo un restaurante famoso, Diagonal, y siguiendo esa calle, Diagonal, la paralela a calle Última sería, ¿verdad? 2 cuadras y medio cuadrita a la izquierda, fue una casa que yo fui a alquilar, yo viví mucho tiempo en casa de alquiler, ¿verdad? Y ¿Qué te pasó a Bombo? es verídico, conmigo fue la versión. Entonces, yo voy se nos pidió la casa donde estábamos, porque justamente la hija de la señora se iba a casar y iba a vivir allí. Buscamos, encontramos esta casa que a la que me estoy refiriendo, una cuadra y una casa de calle Última y a 2 cuadras no hay calle Tierra. Llegamos, mi señora entró a la casa, ya estábamos sacando las cosas de allí. Y después un rato ella viene y con un montón de... ¿Conocen ustedes el pindócar ahí con su? Claro. ¿Verdad? La cruz hecha con la hoja de pindócar. Bueno, entonces viene un montón en la mano y me dice, cheque santulario que eran los que estaban acá. Yo, ¿por qué? Yo no sé, porque esto lleva uno allá en la ventanita del baño. Me dice. Pasaban los días y increíblemente siempre había algo raro, ¿verdad? Escuchábamos unos golpes como si hubiera alguien que tiraba piedra. Bueno, eso que Última todavía no tenía el viaducto y esa máquina populosa, había de todo, ¿verdad? Obviamente no nos faltaban los borrachos. Entonces nosotros decíamos, bueno, gente que venía, estábamos cerquita y al pasar tiraban piedras, ¿no? Bueno, después fueron dándose otras situaciones, qué sé yo, un día se quemaba, qué sé yo, uno de los focos, reparaba eso y fallaba la cisterna, arreglaba la cisterna, fallaba la canilla, arreglaba la canilla y bueno, nunca estuvimos así completo. Y nunca olvido que una ocasión me habían invitado a la antigua radio Caritas allí sobre la calle Herrera, frente a la iglesia de San Francisco, a un programa nocturno, un amigo Carlos Martínez que hacía el programa de 9 a 11:30 de la noche. Salimos allí y yo andaba así, tenía una carpeta bajo el brazo, tenía algunas cosas que le mostraba a la gente. Y cuando ya salía, uno de los móviles de la radio iba a venir a hacer una cobertura. Entonces yo vine con la gente del móvil, y cuando estábamos por llegar con el último, le dije, me vas a acá, y él me dice, el conductor, déjame por me dice, vamos a ir a la avenida que estamos en tu casa. Yo vivo allí cerca, le digo, voy a dejar esto y me voy, en mi carpeta. Y como tampoco le avisan a la señora, entonces me dice, bueno. Entonces yo entro a las 2 cuadras, en ningún momento yo estuve pensando en nada, ¿verdad? Llego, abro cosas de la vida. Justamente las cosas que nunca estaban bien, en esa semana se quemó el fluorescente del frente, ¿verdad? Y a mi costado, una casa grande, del otro lado, un edificio nuevo, y traba pura. Entonces yo llego allí, como de costumbre, abro el portón y como ya teníamos la creencia de que la gente que pasaba tiraba piedra, pero siempre cerrábamos y lanzábamos por la puerta del costado, una puerta tipo barrote de hielo. Entonces yo doy 1, 2, y cuando doy el tercer paso, algo se me prende, me agarra de la pierna, pero me agarra de la pierna derecha, ni se les ocurre preguntar por qué no te fuiste a preguntarle el nombre, no te dice ni se me antojó. En el guaraní se pinta bien el ser algo salvaje, está, pero increíble, perdí el conocimiento. Ustedes no van a creer, muy seguramente el tercer paso yo siempre que me suelto. Y cuando ocurre eso yo perdí el conocimiento. O sea, ¿Te desmayaste del susto? Desmayado no, pero lo que sí, cuando me sentía, toda la versión. Pero vos no viste que era muerta. No. Aparte que era oscuro, pero yo sabía perfectamente que era la mano de alguien. Nada, no. En ese momento me gustaría que estén allí. Yo hasta ahora me acuerdo y una cosa de loco. Bueno, lo que sí me agarró, así como si hubiera que te agarra con las 2 manos, ¿verdad? Y aparte el peso, ¿verdad? Bueno, cuando yo digo que yo entré, ¿verdad? Entro y sentado en una silla, yo me siento con mano en rato, mi señora la mano me abre por la cabeza, ¿verdad? Me despierto y mira que me pasó esto, pero yo estaba asustadísimo. Y me dice, sale, ella también me dice, yo no te conté, no, yo solo tocaba por la espalda. En la casa, ya, eso voy. Estaba en moda cuando eso, un sacerdote muy famoso allí en Fernando. Yo fui y le conté la cuestión. Y le digo, ¿existe o no existe el leer? Y la respuesta que me dio, yo le conocí hace tanto tiempo, y me dice, ¿qué me dice? Está bien, ahí donde está ahí,
y me dice, a ver, ¿por qué no hay alma en pena? Y después hace una pregunta así, antes de la medianoche, después le digo, calculé que dije, ¿verdad? Y me dice, no, o sea, una cosa allí, nada en la gana, era domingo. El sábado me ocurrió eso, domingo yo ya estaba con él, frente casi a mi casa, en la esquina vivían dos hermanas, ya señoras de cierta edad. Y cuando ocurrió esto, yo me di cuenta de algo muy interesante a la venida de la conversación con el sacerdote. Y todo el mundo me decía, preguntarle a fulana y a fulana, y eran las que estaban al frente. Y entonces, paso, nunca me saludaron. Yo le saludé a Dios. No eran amigables. No era muy cercano. Ya después sospeché y me di cuenta porque, bueno, dejé pasar ese domingo. Y como todos los lunes, todos los días de la semana ya regaban sus plantas. Y a sábado yo usaba para irme a la facultad de filosofía, tipo 5 de la tarde, iba a clase. Entonces, una de esas espero el lunes y cuando veo que están regando me acerco. Buenas tardes, ¿qué tal? Y muy bien, ¿puedo hablar con ustedes? Me dice, sí, me dice una de ellas, la más amigable, la otra mantuvo distancia. Me senté y le digo yo, siempre solo saludarle acá, yo estoy enfrente, sí. Y viene la otra y en seco me dice, ¿cómo que ustedes aguantan en esa casa? Y le digo yo, ¿por qué? Me dijo que usted no sabe. Y no, por eso justamente vengo a averiguar. Me dijeron que ustedes... Y aquí, la gente que viene acá, un mes se manda a mudar, 2 semanas, llevan un año. No sé, ¿qué pasó con ustedes? Entonces sale y me cuentan, allí una profesora a cuyo nombre venía todavía la cuenta de la ANDE, y una hermana menor que se casó, que tuvo una relación tormentosa. La hermana mayor la echó a ella, a la menor y al esposo, fueron al otro lado. Se cuenta que hubo un incidente y que no sabemos por qué, en qué circunstancias, esa famosa ella Rafita, que era chiquita, esa que ella usaba por su cocina, se reventó. Y le produjo una serie de heridas muy complicadas. Le llevan al hospital, le dicen que no tenía solución, viene a esa casa y allí mandó para medio mundo, ¿verdad? El miércoles vengo nuevamente, le planteo al país lo que pasó y me dice, bueno, tenemos 2 posibilidades, ir allí y hacer una especie de celebración de la palabra, vamos a escuchar a la gente. Y la otra es venir esta noche acá con su gente. Y como mi señora, mis hijos, todos ahí sentados. Yo estaba cansada también de que le hicieron la todo. Imagínate que había una pieza al lado de nuestro dormitorio donde dormían nuestros hijos, pensando siempre que eran ladrones y otras cosas, le trajimos a todos dormir con nosotros. Eran criaturitas chiquitas, ¿sabes? Bueno, y fuimos anoche, nos volvió a bendecir, nos damos unos litros de agua. Y cuando yo estaba ya por salir, me dice, ya llegué casi al portón y toda la gente salió. Cuando salió la misa en el tinglado, porque la iglesia estaba reflexionando. Entonces, vengo saliendo de ese portón y cuando escucho que alguien me sigue, me doy la vuelta y me encuentro a él. Me acerco y me dice, no, pero eso, me dice, ajá, ma, le digo, ya me voy, le digo. Y le digo, y me dice, no, falta algo, me dice. Váyase para allá. Y me dice, esta noche, después de la medianoche van a salir y van a rezar de Padre Nuestro, 4 de María. Era la afinidad que teníamos nomás, le digo, y me dice, no, tenés que animarte. Y se fue y me trajo, nunca olvidé una especie de esa envase de mayonesa, de vino, me trae agua bendita, me entrega. Y cuando me entregó le dije, nosotros venía a buscarte y nos vamos a hacer mogundo, le digo. Me dice, no, y hasta ahora... lo que ya vaya a hacer, No, él me delegó toda la responsabilidad. Y en ese momento, yo fui, esa noche era de vida o muerte, ¿verdad? Y nunca, más que nunca, yo le agradecía a mi abuela que alguna me regaló, no sé si ustedes habrán visto un rosario Jerusalén. Sí, los rosarios Jerusalén se llaman un metro de una... de madera, sí, el que yo tenía. Bueno, y una cruz, hermano, tenía medio metro, ¿verdad? Entonces me dio todo con eso, la Perú cruz en el pecho, ¿verdad? Después de la medianoche salgo y eso como nunca en mi vida, ¿verdad? Y entré a la casa, ustedes no van a creer, no sé, nada. Al cuarto día nos mudamos.